Buenos días. Hoy 3 de agosto de 2017, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión pública ordinaria número 5 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Para ello, solicito al licenciado Eliseo Hernández Campos, secretario general de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal. Gracias, buenos días, magistradas, magistrados. Procedo en esos términos haciendo constar que están presentes en este recinto la magistrada supernumeraria Marisela Torres Serrano, quien cubre la primera sala, el magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, el magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, así como el magistrado Arturo Lara Martínez, magistrado en funciones de la sala especializada, quienes con su presencia, magistrada presidenta, integran quórum suficiente para sesionar válidamente en términos de lo previsto por el artículo 10 del Reglamento Interior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato, el cual continúa vigente en términos de lo previsto por el artículo 4º transitorio del Decreto Legislativo número 196. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y le solicito al secretario dé cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Gracias, magistrada. Procedo, informo a este pleno que el orden del día propuesto para esta sesión fue oportunamente notificado a los integrantes de este órgano colegiado y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 12 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autores demandadas están escritos en el mismo documento y por último asuntos generales. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al habérseles remitido junto con la convocatoria para esta sesión y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Iniciando con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz a la magistrada supernumeraria de la primera sala, Marisela Torres Serrano, para el desahogo del tercer punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistrados. Toca número 210, diagonal 2017. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del Subprocurador Regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, autoridad demandada en contra de la sentencia del día 17 de marzo de 2017 por el magistrado de la cuarta sala en el proceso administrativo número 1677, diagonal 2015. Como antecedentes de la litis se mencionan los siguientes. Por escrito presentado en la Secretaría General de Acuerdos, el 25 de mayo de 2017 se promovió el recurso de reclamación por quien se señala en el proemio de esta resolución, mediante la cual se declaró la nulidad total de la resolución impugnada y se reconoció el derecho de la parte actora. Mediante acuerdo emitido el día 26 de mayo de 2017, se admitió a trámite el recurso designándose como ponente al magistrado titular de la primera sala. En cuanto al primero de los agravios, donde señala el recurrente que la CUO no procedía a suplir la deficiencia de la queja en el proceso de origen, es infundado, atento a lo siguiente. El magistrado decretó la nulidad de la resolución impugnada bajo el siguiente argumento. No cumple con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la mencionada minuta de fecha 14 de noviembre de 2013, que sirvió de motivación a la autoridad para iniciar el procedimiento de inspección, es evidente que no se hizo del conocimiento de la parte actora. Por tanto, se violaron en su perjuicio los preceptos legales que norman el procedimiento de inspección en materia ambiental, dejándolo en estado de indefensión al desconocer el contenido y alcance de la minuta, lo que transgrede indiscutiblemente la garantía de debida defensa en tanto que no se le dieron a conocer de manera certera los fundamentos y motivos. Contrario a lo que manifiesta el recurrente, el magistrado no suplió la queja del impetrante, debido a que el actor sí planteó como concepto de impugnación en su agravio primero, que obra afoja 2 vueltas del proceso de origen. Así, se puede observar claramente el origen de todo el procedimiento de inspección de verificación lo fue el levantamiento del acta de minuta de fecha 14 de noviembre de 2013, pero motivada por la supuesta orden de inspección de fecha 8 de noviembre de 2013, misma que se negó lisa y llanamente de que se haya notificado al actor. De lo anterior, es evidente que el ACUO no suplió la queja, pues el demandante sí hizo valer el agravio que la autoridad no le notificó el levantamiento del acta de minuta de fecha 14 de noviembre de 2013, de ahí lo infundado del agravio en estudio. En el segundo agravio, esgrime el recurrente, manifiesta que la orden de visita de fecha 8 de enero de 2014, contrario
por lo resuelto por el acuo, sí se encuentra debidamente fundada y motivada. Es infundado, atento a que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevén de manera imperativa que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Sirve de sustento al argumento vertido en supralíneas la siguiente jurisprudencia bajo el rubro fundamentación y motivación y también jurisprudencia bajo el rubro fundamentación y motivación de los actos administrativos. De las pruebas documentales que obran en el acto impugnado del expediente principal se desprende lo siguiente. Como lo advirtió el acuo, la recurrente no fundó ni motivó debidamente la resolución impugnada, pues como bien lo señaló la actora, no le notificó ni se le dio a conocer en tiempo la minuta de fecha 14 de noviembre de 2013 que sirvió a la autoridad para iniciar el procedimiento de inspección. Además, esta ponencia observa que la autoridad demandada sí vinculó la minuta mencionada con el inicio del procedimiento de verificación, resultando contrario a lo previsto por los artículos 162, 163 y 164 de la Ley para la Protección y Preservación del Medio Ambiente del Estado de Guanajuato y el artículo 208 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Con ello, se violentó el debido procedimiento de inspección en materia ambiental. De ahí lo infundado del agravio segundo. En virtud de todo lo anterior expuesto, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida, la cual se somete a su consideración. Magistrada y magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 210/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede nueva cuenta el uso de la voz a la magistrada Marisela Torres para el desahogo del cuarto punto del orden del día. Gracias, magistrada presidenta. TOCA 232/17. Relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en el proceso de origen en contra de la sentencia emitida el 3 de abril de 2017 por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 1946/2016, mediante la cual se decretó la nulidad del acto combatido. Como antecedentes de la litis se mencionan los siguientes. Por escrito presentado en la Secretaría General de Acuerdos de este tribunal el 31 de mayo de 2017, se promovió recurso de reclamación. Mediante acuerdo emitido el día 1 de julio de 2017, se admitió a trámite el recurso, designándose como ponente al magistrado titular de la primera sala. En esencia de los agravios hechos valer, se observa que la recurrente expone que la sentencia que se estudia es incongruente, pues por una parte se decreta la nulidad de la resolución de fecha 21 de junio de 2016 por ausencia total de motivos y por otra indica que los motivos aludidos no cumplen con el principio de tipicidad. Este pleno los considera fundados pero inoperantes, atento a lo siguiente. Como lo señala la recurrente en un primer momento en la sentencia que se recurre, se determinó que en el acto impugnado, resolución de fecha 21 de junio de 2016, la demandada fue omisa en señalar los motivos por los cuales consideró que con la conducta desplegada por la servidora pública sancionada se transgredió la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al servicio del Estado de Guanajuato y sus municipios. Continúa manifestando la acuo que dicha fracción es compleja porque involucra varios elementos que son la obligación genérica de cumplir, la modalidad especial con que debe darse ese cumplimiento, que debe ser diligentemente y con probidad, y lo que debe ser cumplido y que son tanto las funciones y trabajos propios del encargo como lo son que le sean encomendados por sus superiores. Y finalmente concluye que la hora recurrente omitió expresar los motivos por los cuales consideró que la conducta desplegada encuadra en la norma antes señalada. De igual manera, en la parte final de estudio, se determinó que la resolución, acto impugnado en el proceso de origen, no cumplía con el principio de tipicidad ni con la debida fundamentación y motivación del acto administrativo, pues para ello, el director demandado debió explicar en qué manera la conducta ocasionó la deficiencia del servicio público y por qué consideró que no cumplía diligentemente y con probidad las funciones propias de su encargo. Como ya se mencionó, el agravio es fundado pero inoperante, pues como lo resolvió la magistrada en la resolución de fecha 21 de junio de 2016, que es el acto impugnado,
La recurrente fue omisa en señalar los motivos por los cuales consideró que con la conducta desplegada por la servidora pública sancionada, transgredió la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos al servicio del Estado de Guanajuato y sus municipios. Por lo tanto, el hecho de que en la sentencia que se recurre se señalara que la demandada no cumple con el principio de tipicidad ni con la debida fundamentación y motivación del acto administrativo, pues para ello el director demandado debió explicar de qué manera la conducta ocasionó la deficiencia del servicio público sin que ello fuera la materia del proceso de origen. Lo anterior no reportará beneficio alguno al agraviado por no ser idóneo para resolver el asunto en forma favorable a sus intereses, como se puede observar del contenido de la sentencia que se recurre, ya que ésta se encuentra dirigida a la omisión por parte de la recurrente en torno a los motivos de los cuales consideró que el actor actualizó la fracción primera del artículo 11 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado y los municipios de Guanajuato. Sirve de apoyo para lo anterior la tesis bajo el rubro Agravios en la revisión fiscal, atento a los principios de pronta administración de justicia y economía procesal, son inoperantes aquellos que, siendo fundados, no son suficientes para cambiar el sentido de la resolución. En este orden de ideas precisado, lo procedente es confirmar la sentencia recurrida, la cual se somete a su consideración. Está a su consideración el proyecto de resolución del TOCA 232/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado Vicente de Jesús Esqueda Méndez, titular de la segunda sala, para el desahogo del quinto punto del orden del día. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, compañeras magistradas, señores magistrados, señor secretario. El TOCA 226/17 corresponde al recurso de reclamación interpuesto por las autoridades demandadas en contra de la sentencia dictada en el proceso administrativo 1014/16 por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó una infracción y la respectiva calificación de la multa. En la sentencia que se revisa se decretó la nulidad e, inconforme con la determinación que antecede, las autoridades demandadas interpusieron recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hicieron valer dos agravios. El agravio primero, juicio de este tribunal en pleno, es inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. En el caso que nos ocupa, la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para decretar la nulidad. El agravio segundo, a juicio de este tribunal en pleno, es por una parte infundado y por la otra inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado porque, conforme al artículo 3º, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias dictadas el 30 de agosto de 2016 por la primera sala y 21 de febrero de 2017 por la segunda sala, respectivamente, se haya negado los intereses, no vincula a la sala de origen o a este pleno a seguir el mismo criterio. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es inoperante el agravio porque la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en que se apoyó la sala de origen para declarar procedente el pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó el pago de la multa, lo cual torna inoperante el argumento que se analiza. Así las cosas, ante lo inoperante del agravio primero e infundado e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar la sentencia que se revisa. Magistrada y magistrados, se pone a su consideración la resolución del TOCA 226/17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Vicente Esqueda para el desahogo del sexto punto del orden del día. Magistrada, antes de dar paso al siguiente punto, quisiera solicitar por su conducto la autorización de este pleno para que pudieran discutirse y posteriormente votarse de manera individual, pero discutirse de manera conjunta, los TOCAs 227/17, 228/17 y 229/17, en virtud de la similitud que guardan entre sí.
Señores magistrados, está a su consideración la solicitud del magistrado Vicente Esqueda para exponer de forma conjunta los tocas 227, 228 y 229, todos del 2017. Si están a favor de la propuesta, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Tiene usted el uso de la voz, magistrado Vicente Esqueda. Muchas gracias. Los tocas 227, diagonal 17, 228, diagonal 17 y 229, diagonal 17, relativos a los recursos de reclamación interpuestos por las autoridades demandadas en el proceso de origen en contra de las sentencias dictadas en los procesos 1353, diagonal 16, 1207, diagonal 16 y 1269, diagonal 16, respectivamente, todos emitidos por la magistrada de la tercera sala de este tribunal. Previo al análisis de los agravios hechos valer por la parte recurrente, es conveniente precisar lo siguiente. En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó un acta de infracción y en la sentencia que se revisa se decretó la nulidad. Inconforme con la determinación que antecede, la autoridad demandada interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer dos agravios. El artículo 282, dos agravios. El agravio primero, a juicio de este tribunal en pleno, es infundado por las siguientes consideraciones jurídicas. El artículo 282 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que en la contestación de la demanda no pueden cambiarse los motivos ni los fundamentos de derecho del acto o resolución impugnados. Dentro de este marco legal, la sala de origen estaba impedida para considerar la contestación y las pruebas adjuntadas a la misma al momento de determinar si el acto impugnado estaba o no debidamente fundado y motivado. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. El agravio segundo, a juicio de tribunal en pleno, es por una parte infundado y por la otra inoperante por las siguientes consideraciones jurídicas. Es infundado porque, conforme al artículo 3º, segundo párrafo del Código de la Materia, la justicia administrativa se imparte bajo el principio de independencia, por lo cual el hecho de que en las sentencias dictadas el 30 de agosto de 2016 por la primera sala y 21 de febrero de 2017 por la segunda sala, respectivamente, se haya negado los intereses, no vincula a la sala de origen o a este pleno a seguir el mismo criterio. De ahí lo infundado del agravio objeto de estudio. Por otra parte, es inoperante porque la parte recurrente no señaló ni concretó en el agravio objeto de estudio razonamiento alguno capaz de destruir los fundamentos y motivos en los que se apoyó la sala de origen para declarar procedente el pago de los intereses generados desde la fecha en que se realizó el pago de la multa, lo cual torna inoperante el argumento que se analiza. Así las cosas, ante lo infundado del agravio primero e infundado e inoperante del agravio segundo, se propone confirmar las sentencias que se revisan. Señores magistrados y magistrada, primeramente se pone a su consideración el proyecto del TOCA 227, diagonal 17. Si están de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Ahora está a su consideración la resolución del TOCA 228, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Magistrada y magistrados, finalmente está a su consideración el proyecto del TOCA 229, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con los asuntos listados, procedo a exponer los correspondientes a la tercera sala. Y para el desahogo del 9º punto del orden del día, en primer lugar se somete a consideración del Pleno el proyecto de resolución correspondiente al TOCA 183, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por la autoridad demandada en el proceso administrativo 1272, diagonal 2016, en contra de la sentencia de fecha 29 de marzo de 2017, pronunciada por el magistrado de la cuarta sala. Con el propósito de contextualizar el problema jurídico planteado, es pertinente referir lo siguiente. El proceso administrativo de origen fue promovido en contra de la orden de clausura emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado. En la sentencia respectiva se decretó la nulidad total del acto impugnado ante la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad y se reconoció el derecho solicitado. Ahora bien,
Medularmente, la autoridad recurrente sostiene lo siguiente: que conforme al artículo 161 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente, la Procuraduría tiene la atribución de ordenar la ejecución de la visita de inspección o verificación, de manera que resulte ilógico que se comisione a un inspector para la visita de verificación y a otro para la etapa de ejecución. Que la atribución de los subprocuradores regionales de ordenar y realizar visitas de inspección y verificación, así como de ejecutar actos de control, se encuentra prevista en los artículos 9, fracciones primera, segunda, 11ª y 13ª de la referida ley, y 19, fracción 11ª del Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, pues dicha atribución les fue delegada a través del acuerdo de fecha 21 de noviembre de 2014, los cuales fueron invocados en el acto impugnado en la causa de origen. Los planteamientos referidos son infundados. El artículo 173 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente señala que cuando proceda como sanción la clausura, el personal comisionado para ejecutarla procederá a levantar acta detallada de la diligencia, observando las disposiciones aplicables a la realización de inspecciones. Ahora bien, como en el acto impugnado en la causa primigenia, además de ordenarse la práctica de una visita de inspección, también se ordenó la ejecución de la sanción de clausura, entonces el precepto normativo que establece la competencia de la autoridad para ordenar la ejecución de la sanción es precisamente el citado artículo 173, el cual no fue invocado en el acto impugnado. No se soslaya que en la orden de clausura se citó como fundamento el punto 3, fracción segunda, del acuerdo mediante el cual el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado delegó a los subprocuradores regionales la facultad para suscribir los acuerdos y las órdenes de inspección, verificación, oficios de comisión para la realización de visitas domiciliarias, así como los emplazamientos en el desahogo de procedimientos jurídico-administrativos de su competencia. Sin embargo, esa porción normativa se refiere exclusivamente a la facultad de emitir órdenes de visita de inspección, mas no para ordenar la ejecución de sanciones. Así pues, dado que en la orden de clausura impugnada en el proceso de origen no se invocó el artículo 173 de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente y por ende no se relacionó con la porción normativa del acuerdo mediante el cual el procurador haya delegado a los subprocuradores regionales dicha atribución, entonces resultó correcta la determinación de la Sala en cuanto a la indebida fundamentación de la competencia de la autoridad. Por tanto, ante la ineficacia de los agravios planteados por la autoridad recurrente, esta ponencia propone confirmar la sentencia dictada por la cuarta sala. Magistrada y magistrados, ha sido expuesto el proyecto de resolución del TOCA 183/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Continuando con el listado de las ponencias, solicito al Pleno su autorización para exponer y discutir conjuntamente los TOCAS 233 y 234, ambos del 2017, correspondientes a los puntos 10º y 11º del orden del día, realizándose la votación por separado. Ello en virtud de que se controvierten sentencias dictadas por la misma Sala, sustentadas en consideraciones análogas, se hacen valer similares agravios y los actos impugnados comparten la misma naturaleza. En ese sentido, magistrados, si están de acuerdo con la solicitud que he formulado, sírvanse manifestarlo. Aprobada por unanimidad. Los TOCAS 233 y 234, ambos del 2017, corresponden a los recursos de reclamación interpuestos por la parte demandada en los procesos administrativos 233/17 y 275/17 en contra de las sentencias pronunciadas por el magistrado de la primera sala el 9 de mayo de 2017. A manera de preámbulo se refiere lo siguiente. Los procesos de origen se promovieron en contra de los actos mediante los cuales el director general del Instituto de Movilidad del Estado negó a los actores las solicitudes que formularon para que se les reconociera su calidad de concesionarios del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija y se les indicaran los requisitos para llevar a cabo la prestación del servicio aludido. En las sentencias recurridas, la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados para efecto de que la autoridad demandada realice las gestiones necesarias
para la expedición de los títulos concesión correspondientes y posteriormente proceda al alta y autorización de las placas. Sustancialmente, la autoridad ahora recurrente señala que de acuerdo con el artículo 27, fracción 10ª de la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus municipios, corresponde a la Dirección General del Instituto de Movilidad del Estado efectuar la revisión y control administrativo de los expedientes de las concesiones y permisos del Servicio Público y Especial de Transporte. De modo que si esa autoridad refiere que en sus archivos no existe constancia de algún título, concesión o resolución administrativa emitida por autoridad competente que autorice a los actores la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, entonces es incorrecto que los demandantes tengan un derecho adquirido sobre la referida concesión. El argumento anterior es inoperante porque no cuestiona las consideraciones al tenor de las cuales la Sala decretó la nulidad de los actos impugnados. En el considerando quinto de las sentencias recurridas, la Sala determinó que los hechos expresados por los actores en sus escritos petitorios no fueron correctamente apreciados por la autoridad, lo que ocasionó la indebida fundamentación y motivación de las decisiones administrativas combatidas. Expuso que en los escritos petitorios los actores manifestaron que en las resoluciones de fecha 31 de enero de 1994, emitidas por el secretario de Gobierno del Estado, se les otorgó el derecho a explotar una concesión para la prestación del servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, la cual acompañaron en copia certificada y con sustento en ello solicitaron continuar los trámites necesarios para que se les expidieran los títulos concesión correspondientes, así como las autorizaciones de alta y plaqueo. Puntualizó la Sala que aun cuando la autoridad encausada objetó las copias certificadas de las citadas resoluciones, había plena convicción de su existencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 123 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa. La Sala continuó relatando que en respuesta a las solicitudes de los actores, la autoridad demandada emitió los actos impugnados, en los cuales negó lo peticionado, argumentando no haber encontrado algún acto de concesión a su favor emitido por autoridad competente. Analizando la respuesta en función de lo planteado por los actores, la Sala precisó que resultaba evidente que la autoridad no atendió debidamente las peticiones que le fueron formuladas. Además, la Sala enfatizó que si bien no existía un acto administrativo mediante el cual el gobernador del Estado de Guanajuato le haya otorgado a los actores las autorizaciones para explotar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija, lo cierto era que los actores precisamente solicitaron que se expidiera la orden de alta y plaqueo, así como la entrega del título concesión correspondiente. La Sala precisó que en tales condiciones el director demandado debía pronunciarse sobre si era o no procedente lo peticionado por los demandantes, considerando para ello las constancias que acompañaron a sus escritos petitorios. Asimismo, puntualizó que si los actores cuentan con una resolución definitiva que les otorga la concesión a su favor, procedía a la expedición del título concesión por parte del titular del Poder Ejecutivo, lo que implicaba que la autoridad demandada debía remitir las solicitudes a esa autoridad a fin de que concluyera el trámite que se inició con motivo del programa de regularización progresiva de los prestadores del servicio público de transporte de alquiler sin ruta fija. Sin embargo, en lugar de refutar las anteriores consideraciones, la autoridad recurrente se limitó a reiterar lo que expresó en los actos impugnados y en sus escritos de contestación, de ahí que su disentimiento resulte inoperante. Por último, la autoridad recurrente sostiene que la Sala debió resolver que esa autoridad era incompetente para decidir sobre la activación y alta de la unidad vehicular, así como para reconocer a los actores el carácter de concesionarios, ya que se trata de una facultad del titular del Poder Ejecutivo del Estado, razón por la cual refiere que solo estaba obligada a turnar las solicitudes a la autoridad competente. El planteamiento anterior es inoperante porque está construido a partir de una premisa incorrecta, a saber que los actores carecen de concesión, pues en los procesos administrativos demostraron que el 31 de enero de 1994, el secretario de Gobierno del Estado les otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte de personas en la modalidad de alquiler sin ruta fija. En tales condiciones, es inconcuso que el estudio del agravio en comento resultaría impráctico al estar construido en una proposición errónea, de ahí que se califique como inoperante. Por tanto,
como resultado de la ineficacia de los agravios vertidos por la autoridad inconforme, esta ponencia propone confirmar las sentencias dictadas por la primera sala. Magistrada y magistrados, han sido expuestas las ponencias y en primer lugar está a su consideración el proyecto del TOCA 233/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Asimismo, se pone a su consideración la resolución del TOCA 234/17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias y en virtud de la exposición en conjunto de los puntos listados como 10º y 11º del orden del día, se concede el uso de la voz al magistrado José Cuauhtémoc Chávez Muñoz, titular de la cuarta sala, para el desahogo del 12º punto del orden del día. Muchas gracias, magistrada presidenta. Buenos días, magistradas, magistrados, secretario general. Inicio con la ponencia correspondiente a la cuarta sala de este tribunal. Me refiero al TOCA 185/17 relativo al recurso de reclamación interpuesto por el representante común de la parte actora en contra de la sentencia de fecha 15 de abril del 2017 emitida por el magistrado de la segunda sala de este tribunal en el proceso administrativo 661 del 2015. Para la mejor comprensión del asunto que nos ocupa esta ponencia, previo el análisis de los 8 agravios que hizo valer el recurrente, considera conveniente precisar lo siguiente. La parte actora del proceso administrativo principal impugnó los siguientes actos. Cito: la nulidad de la resolución negativa ficta que se ha actualizado respecto de las solicitudes de diversas peticiones respecto de una problemática generada por el propio municipio en nuestras casas y que fueron presentadas desde el pasado 2 de marzo de 2015 y respecto de las cuales no se ha emitido respuesta alguna. También demandamos la nulidad del oficio de fecha 17 de marzo de 2015. Fin de la cita. Seguido el proceso administrativo principal en todos sus trámites legales, el magistrado de la segunda sala de este tribunal dictó la sentencia recurrida, en la que por un lado decretó el sobreseimiento en lo que respecta al presidente municipal, al tesorero y al presidente del consejo directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, por el acto consistente en el oficio de fecha 17 de marzo del 2015. Por el otro, analizó de oficio la competencia de las demandadas y en consecuencia declaró la nulidad de la resolución negativa expresa emitida por el presidente municipal, al tesorero municipal y al presidente del consejo referido, por ser incompetentes para resolver lo peticionado por la parte actora. Finalmente, declaró la validez de la negativa expresa, proferida por el ayuntamiento al contestar la demanda y por el director general de ordenamiento territorial a través del oficio referido. Inconforme con las determinaciones que anteceden, la parte actora interpuso el recurso de reclamación que nos ocupa, en donde hizo valer 8 agravios, como lo mencionaba, en donde tenemos una cuestión preliminar que es importante precisar que el recurrente con ninguno de sus 8 agravios combate realmente el sobreseimiento decretado en la sentencia recurrida. No obstante ello, atendiendo al derecho a la tutela judicial efectiva, al principio pro persona y al principio de la no división de la continencia de la causa, ya que la sentencia es una unidad jurídicamente imposible de desmembrar, analizaré esta última a la luz de los agravios que se invocan en el presente recurso de reclamación. Así tenemos que en el agravio marcado como segundo, a juicio de esta ponencia, es infundado para revocar o modificar la sentencia que se recurre. Ello es así porque aun y cuando en la parte inicial de su agravio el recurrente arguye que le causa agravio el sobreseimiento decretado por el acuo. Así pues, al analizar íntegra y detalladamente dicho agravio, se desprende que lo que verdaderamente pretende combatir quien recurre es la parte de la sentencia en la que el magistrado resolutor declara la nulidad de la resolución negativa expresa emitida por el presidente municipal, el tesorero y el presidente del consejo ya aludido, por ser incompetentes para resolver lo peticionado por la parte actora. Sin embargo, los argumentos antes transcritos resultan insuficientes para desvirtuar tanto el sobreseimiento como la declaratoria de nulidad de la resolución negativa expresa emitida por incompetencia del presidente, el tesorero y el presidente del consejo. Se afirma lo anterior porque, en primer lugar, contrario a lo aducido por el recurrente, el sobreseimiento decretado por el acuo en lo que respecta al presidente, al tesorero y al presidente del consejo no fue por los dos actos impugnados, sino única y exclusivamente por el acto consistente en el oficio multireferido, ya que dicho oficio en realidad fue emitido por el director general de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio.
En segundo lugar, porque no debe perderse de vista que la declaratoria de nulidad de la resolución negativa expresa emitida por la incompetencia del presidente municipal, del tesorero y del presidente del consejo atendió básicamente a lo siguiente: en el caso particular, quien resuelve se percata que el presidente municipal, el tesorero municipal y el presidente del consejo directivo del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca, Guanajuato, o impetrados, carecen de facultades en principio para definir sobre el reconocimiento de la existencia de una vialidad y de la legalidad de la emisión y revocación de un permiso de construcción, la suspensión de la obra y su demolición, así como para negar el pago de los daños emergentes y lucro cesante ocasionado a las viviendas de los accionantes, solicitados por la parte justiciable. Empero, con el agravio que ahora se analiza, el recurrente no logra desvirtuar el argumento toral antes transcrito, pues únicamente se limita a hacer simples afirmaciones y aseveraciones particulares que no tienen sustento alguno, como el consistente en que el organismo operador de agua sí tiene legitimación pasiva para ser demandado, precisamente por haber permitido que se instalara una construcción particular sobre los servicios públicos que instaló en la vialidad pública. Sin embargo, en todo el material probatorio que obra en autos, no se demuestra en primer lugar, tal como lo alega quien recurre, que el consejo directivo del comité referido haya permitido que se instalara una construcción particular sobre los servicios públicos, y en segundo lugar, tampoco se evidencia que haya habido suspensión o daño alguno ocasionado a las redes de agua potable y alcantarillado que servirán a las viviendas de los actores, de ahí lo infundado del referido agravio. En el agravio marcado como primero, quien recurre básicamente argumenta que la CUO en la sentencia recurrida resolvió que la parte actora acepta que sus propiedades cuentan con servidumbres de paso que generó un particular, de manera que aún y cuando dicha servidumbre les fuera perturbada por la persona moral tercero, la vía administrativa no era la correcta para demandar su restitución. Las anteriores disertaciones a consideración de esta ponencia son inoperantes, pues el recurrente incurre en un error de apreciación, ya que la CUO jamás resolvió en su sentencia lo que se alega en el agravio que se analiza, sino que únicamente dejó a salvo los derechos de los actores para que lo pudieran hacer valer en la vía que consideren pertinente. En ese sentido, si de la anterior transcripción puede constatarse que en ningún momento la CUO determinó que la vía administrativa no era la correcta para impugnar, entonces su alegación resulta ineficaz, pues al atribuirle a la CUO un argumento ajeno y combatir el agravio en estudio resulta inoperante, motivo por el que no puede tomarse en cuenta debido a que a partir de un supuesto que no resultó cierto, es infructuoso para obtener una revocación de la sentencia recurrida. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte, cuyo rubro señala agravio inoperante de la autoridad se atribuye a la sentencia recurrida argumento ajeno y se limita a combatir También se aplica como ilustrativo lo anterior la tesis emitida por la segunda sala de la Corte, agravios inoperantes, no son aquellos que se sustentan en premisas falsas. Por otro lado, en los agravios tercero, cuarto y sexto, básicamente el recurrente insiste en sostener, tal como lo hizo en su demanda, que la servidumbre de paso que se constituyó al frente de los inmuebles de los actores fue sustituida cuando el propio municipio reconoció la existencia de la calle en el año 1999. Pues bien, dichos agravios, en opinión de esta ponencia, devienen igualmente inoperantes, pero por una cuestión diversa a la abordada anteriormente. Se afirma lo anterior porque en el principio de estricto derecho que impera tratándose del recurso de reclamación, obliga a que la parte inconforme con una determinada resolución demuestre la ilegalidad de esta, so pena de que sea confirmada en su perjuicio. En ese sentido, si en el caso concreto el recurrente formula los agravios que nos ocupa mediante una simple reiteración de los argumentos hechos valer en la demanda, pero sin controvertir verdaderamente las consideraciones por las que la ACUO arribó a la decisión de declarar la validez de la negativa expresa proferida por el ayuntamiento al contestar la demanda y por el director general de ordenamiento territorial a través del oficio ya aludido, entonces con ello incurre en imprecisión, lo cual revela la falta de eficacia de sus argumentos para destruir las razones y fundamentos aportados por el magistrado resolutor. Máxime si consideramos que los argumentos reiterativos de la parte actora fueron medularmente desestimados por el magistrado resolutor al precisar lo siguiente. De lo expuesto hasta este momento se colige que, tal y como lo aseveró la parte enjuiciada, no existe la vialidad denominada por los actores como calle Framboyán como acceso a sus heredades, pues la porción de terreno que los justiciables refirieron utilizaban para acceder a sus heredades no ha sido aprobada por el ayuntamiento encausado como una vialidad. En las relatadas circunstancias es claro
para quien resuelve que no le asiste la razón a la parte demandante, pues en forma alguna demostró la existencia de la vialidad, cuyo reconocimiento pretende, menos aún, que le haya sido reconocida por la autoridad municipal a partir del año 1999. Pues lo cierto es que lo único que demostró fue la existencia de una servidumbre de paso constituida a su favor dentro de su propiedad. Apoya la determinación sustentada por esta ponencia la jurisprudencia que se aplica por analogía y sustentada por el tercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, cuyo rubro dice: agravios en la revisión fiscal son inoperantes si únicamente constituyen una reiteración de argumentos vertidos en la contestación de demanda, sin controvertirse las consideraciones conforme a los cuales estos se hayan declarado infundados. Luego, aun y cuando el recurrente vierta ciertos argumentos con los que se pretende abundar o complementar lo que había alegado con antelación en su demanda, sin embargo, dichas argumentaciones no constituyen una genuina contradicción de las consideraciones en que se basó la acuo para declarar la validez de la negativa expresa antes referida, lo cual lleva a concluir que tal abundamiento no es más que un mero intento de traer sustancia al recurso de reclamación, pues aun y cuando quien recurre intenta abundar o profundizar en sus alegaciones, con ello no combate verdaderamente la ratio decidendi del fallo recurrido. Soporta lo antes señalado la jurisprudencia que se aplica por analogía y emitida por la primera sala de la Corte, cuyo rubro reza: agravios inoperantes en la revisión son aquellos que solo profundizan o abundan en los conceptos de violación, sin combatir las consideraciones de la sentencia recurrida. En el agravio quinto, quien recurre se duele de una supuesta indebida valoración que realizó la acuo de la prueba pericial, pues sosteniendo que el magistrado de la segunda sala solamente se sustentó en lo dictaminado por el perito tercero y no así en lo aportado por el perito que designó la actora, dicho agravio, a consideración de esta ponencia, es fundado, pero inoperante, para revocar o modificar la sentencia que se recurre. Es fundado porque en efecto el acuo, al pretender valorar la prueba pericial ofrecida en el proceso administrativo principal, únicamente refirió lo siguiente: circunstancias que además se ven robustecidas con el dictamen rendido por el perito tercero, peritaje al que se le concede valor probatorio en sus aspectos técnicos de conformidad a lo estipulado por las reglas de valoración contenidas en los numerales 4, fracción tercera, 87, 117 y 124 del Código. Empero este tribunal ha sostenido que, tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las salas deben expresar en la sentencia las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes, o en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con el imperativo de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional y recogido por el 137 fracción sexta del Código que nos aplica. Todo ello con la única finalidad de que la parte afectada por la sentencia esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del fallo como de cuestionarlos ante el órgano correspondiente, pues aunque las salas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre lo cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por lo cual de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad. En ese sentido, si el acuo, tal como lo refirió el ahora recurrente, únicamente tomó en cuenta lo dictaminado por el perito tercero y no lo aportado por el perito que designó la actora para arribar a su decisión, entonces su agravio deviene fundado. Sin embargo, dicho agravio termina por ser inoperante, pues el propio recurrente reconoce que el alcance probatorio de la pericial era básicamente para determinar la ubicación de los predios y para determinar la cuantía de los deméritos que han sufrido a causa de ya no contar con un acceso, lo cual quedó debidamente acreditado y demostrado dentro de la secuela procesal con el resto del material probatorio. Por tanto, no es un tema que esté sujeto a debate, de ahí lo inoperante del agravio que nos ocupa. En el agravio marcado como séptimo, de los 8 que hizo valer, el recurrente esencialmente manifiesta en su opinión: el magistrado acuo minimiza el valor probatorio de los testimonios rendidos en la audiencia final del 23 de febrero del 2017, porque según él refiere que no son pruebas idóneas para acreditar que dicha calle se llama Framboyán. Pues bien, a juicio de esta ponencia, el agravio en estudio resulta infundado por dos razones.
La primera, porque contrario al alegado por quien recurre, el acuo jamás resolvió que los testimonios rendidos en la audiencia final del 23 de febrero de este año no sean idóneos para acreditar que la multicitada calle se llama Framboyán, pues lo que en realidad resolvió es que dichos atestos eran insuficientes para acreditar la existencia de la referida vialidad, su legal apertura y la declaratoria de su nomenclatura, lo cual no es lo mismo. La segunda razón por la que el agravio se analiza resultó infundado es porque no debe perderse de vista que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 117, 118, 121, 126, 26 y 130 del Código que nos rige, existen dos sistemas de valoración de pruebas, uno tasado para la confesión expresa de las partes, los documentos públicos y las presunciones legales que no emiten pruebas en contrario, y otro conforme a la sana crítica para el caso de, entre otras probanzas, la testimonial. En este último sistema, el juzgador debe pronunciarse sobre la idoneidad de las pruebas y definir primero su efectividad a fin de acreditar los extremos que se pretenden probar. En este orden de ideas, si el magistrado de la segunda sala, al valorar la prueba testimonial, utilizó su prudente arbitrio y llegó a la convicción de que era insuficiente para acreditar la existencia de la vialidad, su legal apertura y la declaratoria de su nomenclatura, entonces, adversamente a lo alegado por el recurrente, dicha valoración estuvo ajustada a derecho, máxime que en el efecto la testimonial no es el medio idóneo para acreditar tales circunstancias. Para ello debe existir diversos documentos oficiales que hagan constar dicha situación, los cuales deben cumplir con los requisitos de ley para catalogarse como tal, de tal forma que, no obstante, en el caso analizado, los testigos afirmen tener la certeza de la existencia de una vialidad, su dicho resulta insuficiente para dar fe de la misma, pues no debe pasar por alto que la prueba testimonial se enfoca a la demostración de hechos fortuitos y casuales, y en la situación de estudio, la cuestión que se pretende demostrar revisa el carácter de acto formal, continuado y debidamente avalado por diversas instituciones del municipio de Salamanca, Guanajuato. De ahí lo infundado del séptimo agravio. Finalmente, el agravio octavo, a consideración de esta ponencia, deviene fundado, pero inoperante, para revocar o modificar la sentencia que se recurre. Es fundado porque efectivamente, de lo sentado en el acta de inspección judicial desahogado por la actuaría de este tribunal, se acredita que los actores tienen acceso a sus inmuebles por el camino que conduce a la recepción del tercero con derecho incompatible, pues en dicha acta se apuntó lo siguiente, cito: para introducirse a los inmuebles de los actores, se debe accesar por el camino que conduce a la recepción de la carrocería del tercero perjudicado y propiedad del mismo, constatado la suscrita que es el único espacio y o vía para accesar a los inmuebles de los actores y cuenta con servidumbre de paso para los mismos. Sin embargo, dicho agravio termina por ser inoperante, pues el propio acuo precisó que no obra probanza alguna en el expediente de origen que demuestre que el camino por el que accesan los actores a sus inmuebles haya sido una vialidad, sino que solo se encuentra una servidumbre de paso constituida dentro de su propiedad para dar acceso a los mismos. Por tanto, tomando en cuenta que entre el inmueble del tercero y la finca de la parte actora no existe vialidad alguna que colinde entre ambos, entonces es de concluirse, tal como lo hizo el acuo, que era imposible que la autoridad demandada otorgara al tercero una licencia para construir en una vialidad, así como también insostenible que con dicha autorización se afecte el acceso a las viviendas de los actores. De ahí lo inoperante del agravio que se examina. De esta manera, ante lo inoperante los agravios primero, tercero, cuarto y sexto, lo infundado del segundo y séptimo, y lo fundado pero inoperante de los agravios marcados como quinto y octavo, lo procedente a juicio de esta cuarta sala es confirmar la sentencia que ahora se revisa. Magistrados, expuesta la ponencia, se somete a votación el proyecto del TOCA 185/17. En caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo. Aprobado por unanimidad. Siguiendo con el listado de las ponencias, se concede ahora el uso de la voz al magistrado en funciones de la Sala Especializada, Arturo Lara Martínez, para el desahogo del 13º punto del orden del día.
Gracias, presidenta. Buenos días, magistrada. Buenos días, magistrados. Procedo. El punto 13º del orden del día corresponde al toca 84, diagonal 17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte demandada en contra de la sentencia de fecha 31 de enero de 2017, dictada por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo número 479, diagonal tercera sala, diagonal 16, tramitado en la modalidad de juicio en línea. Como antecedentes de la litis se pueden destacar los siguientes. El 4 de marzo de 2016, un ciudadano presentó demanda de nulidad ante este tribunal en contra de la resolución emitida por el subprocurador regional A de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El proceso fue turnado a la tercera sala de este tribunal. El día 31 de enero de 2017 se decretó la nulidad total de la resolución impugnada. Inconforme con esta determinación, el autorizado de la demandada interpuso recurso de reclamación en contra de la sentencia dictada por la magistrada de la tercera sala. El agravio esgrimido o los agravios esgrimidos por la parte recurrente se analizarán en orden distinto al planteado, sin que ello implique un agravio para la parte recurrente, toda vez que se abordarán de manera completa sus argumentaciones. Esta postura tiene apoyo en la jurisprudencia intitulada Conceptos de violación o agravios. Procede su análisis de manera individual, conjunta o por grupos y en el orden propuesto o en uno diverso. Hasta aquí el encabezado de la tesis jurisprudencial. El agravio segundo, donde el recurrente expone que la individualización de la sanción estuvo correctamente fundada y motivada, a criterio de esta ponencia, es infundado en atención a las siguientes consideraciones. El derecho humano previsto en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la imposición de penas o sanciones fijas, debiéndose entender como sanción fija aquella que no otorga un parámetro máximo y mínimo, de tal suerte que se impondría la misma sanción a cualquier infractor, independientemente de las circunstancias que concurrieren en el caso concreto, es decir, como la gravedad de la falta, la instrucción, daño causado, situación económica y demás circunstancias que se hayan actualizado en la comisión de la infracción. En armonía con el precepto constitucional, el artículo 172 de la Ley de Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato contempla que una sanción es pertinente cuando se toma en cuenta, previo a su imposición, el análisis de diversos factores, entre los que se destaca, para efectos de la litis, la capacidad socioeconómica del individuo a sancionar, entendiéndose como tal los ingresos con los que cuenta el individuo y que son óptimos para cumplir con la sanción impuesta. En el acto impugnado, en concreto, en el apartado correspondiente a las condiciones económicas del infractor, la autoridad precisó que el establecimiento es propiedad del actor, que cuenta con una superficie de 15,000 metros cuadrados y que tiene como principal actividad la extracción de material pétreo y recepción de residuos de construcción. Los datos plasmados en el párrafo que acabo de dar lectura no son suficientes para esclarecer cuáles son las condiciones económicas del infractor y por ende no hay certidumbre sobre su capacidad para afrontar la multa que se le impuso. De ahí que la decisión de la CUO, cuando determinó que la multa no tuvo o no estuvo correctamente individualizada, se encuentra ajustada a derecho. En efecto, el que la autoridad demandada vierta ciertos datos, como es que el establecimiento es propiedad del actor, que cuenta con una superficie de 15,000 metros cuadrados y que tiene como principal actividad la extracción de material pétreo y la recepción de residuos de construcción, no implica que haya realizado un estudio socioeconómico del actor, ya que la autoridad es omisa en explicar cómo de esos datos se concluye determinado estatus socioeconómico y en consecuencia su capacidad para enfrentar una multa determinada, lo que implica una indebida motivación de la individualización de la sanción, de ahí lo infundado del agravio. El agravio primero, donde el recurrente expone que la nulidad debió haber sido para efectos, ya que los vicios de la resolución radican únicamente en la individualización de la sanción, a criterio de esta ponencia, también es infundado, ya que tratándose de facultades discrecionales, cuando la autoridad cuenta con estas facultades, tiene un margen más amplio para decidir si actúa o no, sin que esta decisión implique que sea arbitraria. No es posible conminar a la autoridad a que realice o no una acción, en este caso una nulidad para efectos, de ahí que llevarla a cabo depende de la propia autoridad. En virtud de lo anterior, se propone a este pleno confirmar la resolución recurrida. Magistrados, está a su consideración el proyecto del TOCA 84, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, sírvanse manifestarlo.
Aprobado por unanimidad. Finalmente, se concede de nueva cuenta el uso de la voz al magistrado Arturo Lara para el desahogo del 14º punto del orden del día. Gracias, presidente. El 14º punto del orden del día corresponde al toca 196/17, relativo al recurso de reclamación interpuesto por el autorizado de la parte actora en contra del acuerdo del día 30 de marzo de 2017, dictado por la magistrada de la tercera sala en el proceso administrativo 745, tercera sala, 16. Como antecedentes de esta litis se mencionan los siguientes. En fecha 30 de marzo de 2017, la magistrada de la tercera sala emitió acuerdos donde, a grandes rasgos, sobreseyó el proceso administrativo de origen debido a que actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción 1 del artículo 261 en relación con la fracción segunda del artículo 262, ambos del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la decisión de la juzgadora, la parte actora interpuso recurso de reclamación ante este tribunal, argumentando que no debió haberse sobreseído el proceso de origen. El agravio que esgrime el recurrente, donde argumenta que sí se afecta su interés jurídico y por ello no se debe sobreseer el proceso de origen, a criterio de esta ponencia, es fundado atentos a lo siguiente. La negativa ficta es una figura jurídica que consiste esencialmente en que si las autoridades no resuelven durante el término estipulado por la ley una instancia o petición formulada por un particular, éste puede considerar que su instancia fue resuelta desfavorablemente y estará en posibilidad de interponer los medios de defensa procedentes, tal y como se establece en el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato y el artículo 7º, fracción primera, inciso C, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Ahora bien, cuando el particular interpone una demanda de nulidad en virtud de la actuación de una negativa ficta, bastará con que se haga del conocimiento de la sala de este tribunal la actualización de esta figura, amparándose en lo dispuesto o en los dispositivos legales correspondientes, por ejemplo, el 5 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato. Lo anterior es así, pues el demandante desconoce los hechos, motivos y el derecho que la autoridad tuvo para negarse a sus peticiones, los que conocerá durante el trámite del proceso administrativo. En este caso será mediante la contestación de la demanda. Ya en el proceso administrativo, la contestación de la demanda es la oportunidad que tiene la autoridad para exponer los hechos y el derecho por los cuales se negó a acordar positivamente lo planteado por él o los particulares, en este caso una negativa expresa, razón por la cual no es dable aceptar que la finalidad de los procesos administrativos instaurados en virtud de una negativa ficta sea conminar en sentencia a la autoridad demandada a la emisión de una respuesta fundada y motivada, conociendo los hechos, derecho y demás razonamientos que la autoridad tuvo para acordar negativamente sus pretensiones. El demandante, en su escrito de ampliación, podrá, ahora sí, exponer los conceptos de violación que causa la postura de la autoridad. Así pues, la litis en estos procesos sui generis se integra con el escrito sobre el cual recayó el silencio autoritario, los fundamentos y motivos que expresa la autoridad al contestar la demanda, los conceptos de violación que expone el particular en su escrito de ampliación de la demanda y, con la contestación a la ampliación con los elementos plasmados, el resolutor deberá emitir una sentencia que dé respuesta al fondo del asunto planteado. En el proceso administrativo de origen, el quid de la litis es el silencio administrativo que presuntamente actualizaron autoridades del municipio de León, Guanajuato. En efecto, el día 7 de marzo de 2016, un ciudadano presentó escritos ante el ayuntamiento y ante el presidente, ambos del municipio de León, Guanajuato, donde les solicitó que se le indemnizara debido a las afectaciones que actualizó el municipio al terreno de su propiedad. Debido a la ausencia de respuesta, el 12 de abril de 2016, un ciudadano afectado acudió ante este tribunal a demandar la nulidad de las negativas fictas recaídas a sus escritos, demanda que fue admitida el 14 de abril de 2016. Admitidas la contestación de la demanda, su ampliación y la contestación de la ampliación, el hijo del promovente se apersonó ante la tercera sala de este tribunal y manifestó que ostentaba la titularidad de los derechos materia del presente proceso al haberle sido transmitidos mediante la donación del predio donde se ubica la fracción del terreno objeto de controversia por su padre y actor original del proceso. Para acreditar tal circunstancia, quien se apersonó exhibió ante la tercera sala copia certificada de la escritura pública de fecha 30 de mayo de 2016, en donde consta el contrato de donación pura y simple e irrevocable que celebraron su padre como donante
y quien se apersonó como donatario. Al acreditar la titularidad de los derechos del inmueble controvertido, el hijo de quien promovió el juicio manifestó su pleno interés en proseguir la secuela procesal por la afectación a tales derechos y bien inmueble, ratificando en todos sus puntos la demanda inicial y la ampliación, así como todas y cada una de las promociones realizadas por la parte actora hasta ese momento. Por ende, solicitó a la tercera sala se le reconociera el carácter de actor en el proceso de origen, para lo cual ratificó y señaló para recibir notificaciones la misma dirección del correo electrónico y los mismos autorizados mencionados en la demanda inicial. En el proceso de origen se actualiza la figura jurídica de la causabiencia procesal, acorde a lo previsto con el nuevo Diccionario Jurídico Mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México. El causabiente es la persona que ha sucedido o se ha subrogado por cualquier título en el derecho de otra u otras junto a las partes en determinados actos. Están aquellas personas que por un acontecimiento posterior a la realización del mismo adquieren en forma derivada los derechos y obligaciones de quienes fueron sus autores. A aquellos se les conoce con el nombre de causabientes, a estos con el nombre de causantes. Con relación al tema, la Enciclopedia Jurídica Omeva en su tomo 2 dispone prácticamente el derecho del transmisor se transmite en general con todas las ventajas y defectos que tuviere en cabeza el causante o enajenante, si el derecho es precario y resoluble en cabeza del causante. Será de igual naturaleza en cabeza del sucesor. En la sucesión, intervivos son causabientes particulares, por ejemplo, los compradores, los donatarios, por oposición, el vendedor, donante, etcétera. Recapitulando, en la especie, un ciudadano presentó escritos ante el ayuntamiento y presidente, ambos de León, Guanajuato, pidiendo que se le indemnizara por la afectación que el municipio infringió a su terreno, y si bien la negativa ficta recayó las peticiones que él signó el derecho subjetivo, donde se sustenta la solicitud de indemnización por afectación radica en el derecho real de propiedad de los predios presuntamente afectados. No se desconoce que la legitimación de quien promueve en un primer momento deviene del silencio administrativo que recayó a sus escritos. Sin embargo, el interés jurídico que pudiera tener para ser indemnizado emana de su derecho subjetivo de propiedad. Ahora bien, si ya en este proceso ha quedado acreditado que el promovente del proceso donó a su hijo el bien inmueble que se encuentra en controversia, también ha quedado demostrado que el primero es causante del segundo de los mencionados. Tratándose de la causabiencia que implique la transmisión de un derecho real, como se advirtió anteriormente, la prerrogativa del transmisor se transfiere con todas las ventajas y desventajas que tuviera el enajenante. En este caso, el terreno que donó el padre a su hijo se transfirió con la afectación y con las acciones que posteriormente se habían efectuado con el propósito de resarcir la misma. La donación de un terreno se transfiere con sus accesorios, dado que la suerte de lo principal involucra a lo secundario. De ahí que el quid de la litis se refiere a la afectación de un terreno. A un terreno es viable concluir que el nuevo titular del terreno tiene el derecho para diluir las acciones pertinentes que inició su causante, máxime que el primero conocía de la controversia. Tan es así que acudió a este proceso. El artículo 251 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato prevé que solo podrán intervenir en el proceso administrativo las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión. El interés jurídico para acudir al proceso administrativo deriva de un acto de autoridad dirigido a un particular y en virtud de lo cual este último, al sentirse afectado, acude a la instancia jurisdiccional. Es claro que para que el interés jurídico nazca debe existir un acto de autoridad dirigido al particular amparado en la preexistencia de un derecho legítimamente titulado. Como se mencionó previamente, si el hijo de quien inició el proceso ostenta las prerrogativas inherentes a su derecho real de propiedad, luego entonces sí tiene interés jurídico para acudir al proceso de origen, donde se ventila la posibilidad o la posible afectación a ese predio y su eventual resarcimiento. De ahí que no se actualice en el proceso de origen la hipótesis prevista en la fracción segunda del artículo 262 en relación con la fracción primera del numeral 261, ambos del código que nos rige. Concluir lo contrario derivaría en una afectación a los derechos humanos consignados en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el acceso a la justicia pronta y expedita, máxime que, como ha quedado acreditado, quien se ostenta
como hoy actor, sí es titular de los derechos reales que devienen de su acta notarial de donación. En el orden de ideas precisado, lo procedente es, a criterio de esta ponencia, revocar la resolución dictada por el ACU, donde determinó sobreseer el proceso de origen, para efecto de que se abstenga de sobreseer el proceso con base en la causal invocada y resuelva conforme a derecho. Magistrados, está a su consideración la resolución del TOCA 196, diagonal 17. En caso de estar de acuerdo con el sentido que se propone, exprésenlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, señor secretario, dé cuenta con los asuntos generales. Procedo, magistrada. En primer lugar, como asunto general, doy cuenta al Pleno de que fue remitida para efectos de opinión jurídica por parte de la Comisión para la Igualdad de Género la iniciativa formulada por los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a efecto de reformar la fracción 9 del artículo 14 de la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Guanajuato. En ese sentido, se remitirá un tanto de esta a cada uno de los integrantes del Pleno a fin de conformar una sola opinión jurídica para su posterior y oportuna remisión al Congreso del Estado para los fines legislativos que resulten convenientes. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto que se ha expuesto? En consecuencia, nos damos por enterados los integrantes del Pleno y procederemos a formular los comentarios oportunos para la respectiva emisión de la opinión jurídica al Congreso del Estado. Continúe, señor secretario. Gracias, presidenta. El segundo asunto general está motivado por la excitativa de justicia promovida por la parte actora dentro del proceso administrativo número 2266, diagonal 2016, presentada ante la Secretaría General a mi cargo. El informe respectivo fue rendido oportunamente por la sala que corresponde, determinándose declarar sin materia la misma, al advertirse que la sentencia ya ha sido emitida y notificada. Lo anterior con fundamento en términos de lo previsto por los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa por el Estado de los Municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre la determinación tomada por esta presidencia en el sentido de dejar sin materia la excitativa de referencia? No habiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa promovida dentro del expediente número 2266, diagonal 2016. Continúe, señor secretario. Gracias, magistrada. El tercer y último asunto general se encuentra motivado por las excitativas de justicia promovidas por la autorizada de las partes actoras dentro de los procesos administrativos número 2040, 2321 y 2037, todos del 2016, que fueron presentadas ante la Secretaría General el 14 de julio del año en curso. Las promociones han sido debidamente acordadas, se encuentran en vías de notificación a la parte actora y fueron notificadas a las salas correspondientes para efecto de que se rinda el informe sobre la materia de las mismas. En ese sentido, dependerá de la información procesal que indiquen las salas para estar en posibilidad de determinar lo legalmente conducente en términos de los artículos 315, 316 y 318 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el acuerdo relativo a este punto? En consecuencia, esta presidencia acordará lo conducente y posteriormente se dará cuenta al Pleno de ello. No habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de Pleno número 5 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:38. Gracias por su asistencia y participación, señora magistrada, señores magistrados, señor secretario general, que tengan todos ustedes un muy buen día. Gracias.